Agradezco a AMBEC y a los organizadores de este webinar la invitación para participar en estas jornadas con el tema del origen de las pandemias, enfoque en la porcicultura. Un caso epidemiológico deberá estar basado en una definición de caso, la cual consistirá en las características que debe reunir un animal infectado con un determinado agente patógeno, y conforme a sus signos y resultados diagnósticos, ya sean serológicos, virológicos, moleculares y de secuenciación genética, entre otros, se clasificarían como caso clínico, caso sospechoso, caso presuntivo positivo y caso confirmado. Lo mismo ocurriría en poblaciones humanas de animales domésticos y silvestres. Iniciaremos con algunas definiciones epidemiológicas importantes que son confundidas y manejadas indistintamente en el ámbito de salud animal y en la investigación, como ocurre con la definición de caso, foco y brote, así como epidemia y pandemia. Ahora sabemos que un caso epidemiológico corresponderá a un animal infectado, entonces un foco sería una unidad de producción tecnificada de traspatio o de acopio de animales donde existirán N casos, mientras que un brote son un conjunto de focos que guardan una relación epidemiológica entre sí, es decir, existe una vinculación de la diseminación del agente patógeno entre ellas. Entonces, ¿qué será una epidemia? ¿Por qué existe confusión y dudas en su identificación? Una epidemia es un número de casos observados que rebasan el número de casos que se esperaría tener en una determinada población susceptible en un lugar y tiempo determinado. Sin embargo, una epidemia puede presentarse tanto en una enfermedad exótica, la cual no exista en una región, país, incluso o en un continente, así como una enfermedad endémica en la cual se encuentra presente en una determinada región, país o continente. Entonces, ¿qué sería una epidemia para una enfermedad exótica? Correspondería a rebasar el número de casos esperados, por ejemplo, cuántos casos de fiebre aftosa, cuántos de peste porcina africana, cuántos de influenza aviar subtipo H5N8 esperaríamos que ocurrieran en México. La respuesta sería 0. Por lo tanto, el número de casos esperados es 0 y solo un caso observado de esta enfermedad exótica en México correspondería a una epidemia. Ahora, en el caso de una enfermedad endémica, ¿cuándo se presentaría una epidemia? En este caso, la definición nos indica que el número de casos esperados debería rebasar el número de casos observados, pero al ser una enfermedad endémica, ¿cuántos serían los casos esperados de esta enfermedad en un lugar y tiempo determinado? Esta estimación se realiza mediante la elaboración de un canal endémico, el cual debe recopilar información de al menos 5 o 7 años al periodo que se va a evaluar y mediante cuartiles se estima el primer cuartil, segundo cuartil o mediana y el tercer cuartil, lo cual nos arroja 4 áreas. Si los valores de nuestro año a evaluar caen por debajo del primer cuartil, podemos asumir que nuestras actividades sanitarias se encuentran dentro de una zona de éxito. Pero si los valores están entre el primer y segundo cuartil, correspondería a una zona de seguridad. Entre el segundo y tercer cuartil estarían en una zona de alarma y si los valores del año analizado rebasan el tercer cuartil, entonces se estaría rebasando los casos esperados y tendríamos una presentación epidémica. En esta diapositiva observamos un canal endémico de rabia paralítica bovina en México, en el cual se utilizó la información de focos ocurridos de esta enfermedad de 2008 a 2012 para elaborar el canal endémico. Y los resultados de los focos de esta enfermedad ocurridos en 2013 fueron los que se utilizaron para evaluar el comportamiento de esta enfermedad durante 2013. Podemos ver el comportamiento del año 2013 en la línea azul, donde prácticamente desde enero a julio se mantiene prácticamente en control,
pero en agosto ya se encuentra en una zona de alarma y a partir de septiembre a diciembre de 2013 se registran picos epidémicos de esta enfermedad en México. Este es otro canal, también real, que nos permitió evaluar el comportamiento del virus de la enfermedad de Aujeszki en su momento, previo al proceso de erradicación en México, donde se utilizaron los datos de los focos registrados de 2006 a 2012 para evaluar el canal endémico y comparar el comportamiento de la enfermedad de Aujeszki durante 2013. La línea roja, en este caso, representa los focos detectados de esta enfermedad en algunas zonas todavía endémicas a la enfermedad y observamos en enero y febrero de 2013 que se mantuvo esta situación dentro de la zona de seguridad y prácticamente a partir de marzo a diciembre dentro de la zona de éxito, lo cual indicaba que el programa de erradicación estaba siendo adecuado. Ahora, en esta diapositiva, también sobre la enfermedad de Aujeszki, evaluamos el comportamiento epidemiológico del virus de la enfermedad de Aujeszki durante 2014, habiendo utilizado la información de los focos ocurridos entre 2007 y 2012 para la elaboración de este canal endémico. La línea roja representa los focos registrados de la enfermedad de Aujeszki durante 2014 y observamos que el comportamiento de esta enfermedad en 2014, durante el mes de febrero de ese año, se ubica dentro de la zona de seguridad para después mantenerse de marzo a agosto dentro de la zona de seguridad, teniendo un ligero repunte en septiembre de este año, pasando a zona de seguridad, pero cercana a la zona de alerta. Dicho repunte fue atribuible a la detección de varios predios de traspatio afectados por la enfermedad, regresando en octubre y hasta diciembre de 2014 a la zona de éxito, logrando en 2015 la erradicación de la enfermedad de Aujeszki en México. Bien, entonces, comprendiendo el proceso general de lo que es una epidemia, ahora la pregunta sería, ¿qué es una pandemia? ¿Un conjunto de pandas? No. De acuerdo a la definición de la Organización Panamericana de la Salud, una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Entonces, ¿qué es una pandemia? Es una enfermedad que se disemina a varios países dentro de uno o varios continentes. En la actualidad sabemos que los principales actores de ocurrencia de pandemias han sido los virus y las bacterias. Las principales pandemias documentadas a nivel mundial en salud pública han sido la viruela, el sarampión, la influenza denominada española, la peste negra y el SIDA. Actualmente estamos viviendo el COVID-19 ocasionado por el coronavirus SARS-CoV-2, al cual se le atribuye en este momento alrededor de 1 millón de casos. Una de las principales pandemias en salud animal lo representa la peste bovina y ha sido la primera enfermedad de animales erradicada a nivel mundial. Sin embargo, en la actualidad podemos hablar de otra pandemia, la peste porcina africana, que actualmente afecta a 4 continentes y solo América permanece libre de esta enfermedad, la cual tan solo entre 2016 y 2020 ha causado la pérdida de más de 8.2 millones de cerdos con más de 32,000 focos a nivel mundial. ¿Cuáles son las condiciones epidemiológicas de una pandemia? Que aparezca un nuevo patógeno que no haya circulado previamente o que exista una población inmune a él. Que el patógeno sea capaz de producir casos graves de la enfermedad y que el patógeno tenga la capacidad de transmitirse entre la misma especie animal, incluyendo la humana. ¿Cuáles serían los factores que deben considerarse en el origen de una pandemia? En primer lugar, evaluar la interacción de la tríada epidemiológica, conocer la historia natural de la enfermedad en su periodo prepatogénico y patogénico, identificar los factores que intervienen en su cadena epidemiológica, caracterizando, entre otros, los mecanismos potenciales de transmisión y, por supuesto, identificar y analizar
el número reproductivo básico de ese agente patógeno ante diversos escenarios epidemiológicos, lo cual consiste en evaluar la transmisión del agente de un animal infectado y estimar cuántos animales sanos o inmunes puede infectar cada animal infectado. Lo veremos más adelante de esta presentación. Empezaremos por la triada epidemiológica, la cual tiene tres componentes: el agente etiológico, el hospedero y el medio ambiente. Pero primero identifiquemos la diferencia entre infección y enfermedad. La infección es la capacidad que tiene el agente patógeno para ingresar y multiplicarse en un hospedador que puede ser una persona, un animal o un vegetal. Y por supuesto, cada patógeno tendrá diversos grados de patogenicidad, virulencia e inmunogenicidad, entre otros factores del agente etiológico. Mientras que la enfermedad es la manifestación de signos y síntomas clínicos que ocasionará el agente patógeno en el organismo infectado. La variación de esta manifestación de signos y síntomas clínicos dependerán de los daños tisulares que por su tropismo ocasione el agente patógeno. Dentro de mis actividades de docencia y capacitación, siempre menciono que para poder implementar medidas de diagnóstico, prevención, control y erradicación, la base es conocer a tu enemigo, que en salud animal puede ser un agente biológico, químico o físico. Conoce a tu enemigo y vencerás. Esta frase fue descrita por Sun Tzu desde hace varios siglos en su libro El arte de la guerra, el cual es un legado de conocimientos de diversas estrategias, no solo en la guerra, sino que han sido aplicadas en la actualidad a un sinnúmero de áreas, y la salud animal puede ser una de ellas. Conoce a tu enemigo y vencerás. Entonces, dentro de la triada epidemiológica debemos conocer cuáles son las principales características del agente etiológico, tales como su capacidad de sobrevivencia en el medio ambiente, su infecciosidad, su patogenicidad y virulencia, su inmunogenicidad, especificidad, tropismo y variabilidad genética, entre otras muchas que dependerán del agente etiológico que analicemos. El segundo componente de la triada epidemiológica correspondería al hospedador, del cual también debemos conocer cuáles son sus principales características que pueden influir para que el agente etiológico lo infecte, como son la especie animal, la edad, sexo, su estado sanitario, nutricional e inmunológico, la preexistencia de enfermedades en esta población animal, el grado de hacinamiento de los animales, su inmunidad en caso de existir y su resistencia, entre otras. Una vez que hemos identificado las principales características del agente etiológico y de la población susceptible, debemos conocer la interacción de diversas variables medioambientales que propiciarán el desequilibrio de esta triada epidemiológica para que ocurra la infección de los animales. Entre las principales características del medio ambiente que debemos analizar desde el punto de vista epidemiológico son los factores sanitarios, económicos, comerciales, sociales, culturales, políticos y en algunas ocasiones hasta religiosos, los cuales propiciarán el desequilibrio para que el agente etiológico tenga la oportunidad de infectar a la población expuesta y susceptible. Una vez que identificamos la importancia de la triada epidemiológica, ahora debemos conocer qué es la historia natural de la enfermedad. ¿Cuáles son los componentes de la historia natural de la enfermedad? En primer lugar, tenemos el periodo prepatogénico, en el cual interactuarán el agente etiológico, el hospedador y el medio ambiente, donde el desequilibrio de esta triada epidemiológica ocasionará el estímulo que permitirá la infección del hospedador por el agente etiológico, que en este caso utilizaremos el ejemplo del virus de la peste porcina africana. Una vez que es infectado el hospedador, inicia el periodo patogénico, comenzado por la entrada del agente etiológico al organismo del hospedador por las vías naturales de infección, adaptándose y multiplicándose en el organismo, empezando a ocasionar algunos cambios tisulares en los órganos blancos de este patógeno, es decir, ocurre la infección subclínica, lo que corresponde a la fase subclínica
que no identificamos clínicamente en los animales, salvo que se realizaran algunos muestreos serológicos, virológicos y o moleculares, entre otros. Posteriormente, y dependiendo del agente de incubación, inicia la fase clínica o curso de la enfermedad en el animal infectado. Primero analizaremos el curso de la enfermedad en un cerdo infectado por un virus de la peste porcina africana de alta virulencia. El curso de la enfermedad clínica iniciará con una fiebre elevada, depresión, anorexia y pérdida del apetito. La virulencia del virus ocasionará hemorragias, enrojecimiento de la piel, principalmente en orejas, abdomen y patas, así como aborto, cianosis y en algunos casos vómitos y diarrea, sobreviniendo la muerte entre 6 y 13 días posinfección, con tasas de letalidad cercanas al 100%. Algunos cerdos pueden sobrevivir por características individuales de resistencia, sobreviniendo un periodo de recuperación y convalecencia. Ahora veremos cuál sería la historia natural del virus de la peste porcina africana de moderada virulencia. El periodo prepatogénico y el estímulo de infección serían los mismos, así como la fase subclínica del periodo patogénico, con la salvedad de los cambios tisulares debido a que la menor virulencia de este virus solo ocasionará en el curso de la enfermedad clínica fiebre leve, reducción del apetito, depresión, abortos y la tasa de letalidad oscilaría entre el 30 y 70% de la piara infectada. La muerte de los animales ocurriría entre los 15 y 45 días post-infección. Los animales sobrevivientes cursarán un periodo de recuperación y convalecencia. Por último, veremos la historia natural del virus de la peste porcina africana de baja virulencia, en el cual el periodo prepatogénico y la fase subclínica son similares a la de un virus de moderada o de alta virulencia, cambiando el curso de la enfermedad al existir solo una baja virulencia con menos cambios tisulares, además de que el periodo de incubación puede tener algunas oscilaciones dependiendo del grado de virulencia. Para el caso del virus de la peste porcina africana de baja virulencia, el curso de la enfermedad consistirá en la pérdida del apetito, fiebre leve e intermitente, algunos problemas respiratorios, necrosis en piel, ulceraciones crónicas, también en piel, artritis y bajas mortalidades. Generalmente la tasa de letalidad es menor al 20% y algo interesante, la muerte puede ocurrir entre 2 a 15 meses post-infección. Los animales sobrevivientes cursarán un periodo de recuperación y de convalecencia. Ahora veremos cuáles son los componentes de la cadena epidemiológica, también utilizando el ejemplo del virus de la peste porcina africana. La cadena epidemiológica consiste en 6 etapas que analizaremos utilizando el ejemplo de la peste porcina africana. El agente causal es un virus ADN de la familia Asfarviridae que también infecta a las garrapatas del género Ornithodorus. Los reservorios de esta enfermedad son los animales infectados, los enfermos clínicos, los enfermos asintomáticos, los convalecientes, los cadáveres contaminados, las garrapatas infectadas del género Ornithodorus y los jabalíes infectados. La puerta de salida del virus de la peste porcina africana al medio ambiente se realiza mediante secreciones nasales, saliva, heces, orina, exudado conjuntival, exudado genital y heridas sangrantes. Su modo de transmisión del virus se realiza de un cerdo infectado y enfermo a uno sano y susceptible, de un cerdo infectado en periodo de incubación, excreción o asintomático a un cerdo sano y susceptible, o mediante fomites como sangre, vehículos y cadáveres contaminados o garrapatas infectadas, entre otros. La puerta de entrada del virus de la peste porcina africana a un nuevo hospedero podrá ser vía oronasal y dérmica. Y la susceptibilidad del nuevo huésped susceptible será invariablemente en ausencia de inmunidad
y adicionalmente se deberá analizar la participación de otras comorbilidades preexistentes en la piara afectada. La cadena epidemiológica en un programa de prevención, control y erradicación de una enfermedad nos permitirá implementar medidas de mitigación y evaluar desde el punto de vista sanitario, económico, comercial, sociocultural y político cuál o cuáles de los eslabones de esta cadena podemos cortar para lograr el control y erradicación del agente etiológico bajo estudio. Conociendo la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y la cadena epidemiológica, ahora deberemos entender los conceptos de infección, latencia, incubación, enfermedad y transmisibilidad del patógeno. En esta gráfica observamos las etapas del inicio de la infección, inicio de la transmisibilidad, inicio de las manifestaciones clínicas, el fin de la manifestación clínica de la enfermedad y el fin de la transmisibilidad. En esta gráfica observamos que en general el periodo de latencia no infectivo de un agente etiológico comienza desde el inicio de la infección y termina al inicio del periodo de transmisibilidad, el cual considera, según el tipo de patógeno, un término de su infecciosidad, pasando la manifestación clínica de la enfermedad y pudiendo seguir excretando durante la recuperación y convalecencia del hospedero afectado. En cuanto al periodo de incubación y de enfermedad, podemos observar que el periodo de incubación inicia con la infección del hospedador y concluye en general con el inicio de la manifestación clínica, ya que en algunos casos el patógeno puede seguir transmitiendo durante el proceso de recuperación y su convalecencia. El periodo de enfermedad inicia generalmente concluyendo el periodo de incubación y concluye con el fin de la manifestación clínica. En relación al portador precoz o también denominado incubacionario, esta etapa inicia con el periodo de transmisibilidad del agente patógeno y concluye con el inicio de las manifestaciones clínicas, donde prácticamente el hospedador está enfermo y concluyendo las manifestaciones clínicas del mismo, sin ocasionarle la muerte, inicia la etapa del portador convaleciente en la cual el hospedador puede mantenerse infectivo hasta concluir la etapa de transmisibilidad. El número reproductivo básico, también denominado como R0, mide el potencial de transmisión que tiene una determinada enfermedad, es decir, a cuántas personas o animales puede infectar una persona o un animal infectado por una determinada enfermedad. Sin embargo, el R0 puede ser afectado por la tasa de contactos en la población susceptible, la probabilidad de transmisión de la infección durante el contacto y la duración del periodo infeccioso de la enfermedad que estamos analizando. En términos generales, para que ocurra un brote epidémico en una población susceptible, el R0 debe ser mayor a 1, lo cual ocasionará el incremento de casos. El intervalo serial o SI, por sus siglas en inglés, es una herramienta epidemiológica importante en el análisis de una pandemia o una epidemia en relación al número reproductivo básico o R0. Es decir, es el lapso o duración entre la ocurrencia de casos sucesivos en una cadena de la transmisión. Puede ser estimado como el periodo que transcurre entre la infección de un animal y la transmisión subsiguiente a otro animal, o el inicio de síntomas en el contacto primario y el comienzo de síntomas del contacto secundario que haya sido infectado por el contacto primario. Como ya lo mencionamos, el intervalo serial o SI es el tiempo entre la ocurrencia de casos sucesivos en una cadena de transmisión de una determinada enfermedad. En esta diapositiva observamos tanto el R0 como el SI de los brotes de influenza humana ocurridos en 1957, 1968 y 2009, en los cuales el R0 tuvo diferencias con una variación entre 1.46 y 1.8. Sin embargo, el SI fue de 2.5 en todos los brotes, mientras que en la actual pandemia del SARS-CoV-2
tiene un intervalo serial que oscila entre 4 y 4.6 días y un R0 de 2.3 a 3.1. En el caso de la peste porcina africana, podemos observar en este cuadro que dependiendo de la cepa viral involucrada y su mecanismo de transmisión, ya sea de manera directa o intrapiara, tanto la duración del periodo de latencia, el periodo infeccioso y su R0 variarán considerablemente. En el caso de la transmisión intrapiara, podemos observar que la duración del periodo infeccioso es de 5 días y su R0 de 9.8, es decir, que un cerdo infectado podría infectar a otros 10 cerdos sanos con un rango de 3.9 a 15.6. Considerando ambos escenarios de transmisión, podríamos asumir que el intervalo de la peste porcina africana oscilaría entre 5 a 19 días con un promedio de 5 a 7 días y un R0 de 9.8. Entonces, ¿qué factores determinan la tasa de transmisión? Básicamente serían la población de individuos expuestos al agente etiológico, así como el R0 y el intervalo serial. En la columna de la izquierda, supongamos que tenemos una población N de 1000 individuos, con un determinado agente etiológico que tiene un R0 de 5 y un intervalo serial de 30 días. Y de esta forma asumiríamos que un individuo infectado sería capaz de infectar a otros 5 individuos en un plazo de 30 días, que es el intervalo serial. Es decir, se esperaría un total de 6 infectados en un mes, lo cual implicaría una tasa de 0.2 por cada 1000 individuos expuestos por día. En la columna de la derecha observamos también una población N de 1000 individuos expuestos, pero en este caso a un agente etiológico que también tiene un R0 de 5, pero un intervalo serial de 10 días, lo que correspondería a 3 intervalos seriales en un mes. Esto implicaría la infección de 156 individuos en un mes, es decir, la tasa de transmisión sería de 5.2 por cada 1000 individuos por día. En resumen, vemos dos escenarios con la misma población de individuos y el mismo R0, pero con diferentes intervalos seriales, donde en el primer caso la tasa de transmisión esperada sería de 0.2 por cada 1000 individuos y en el segundo caso de 5.2. Ahora, si asumimos estos valores para la peste porcina africana, considerando que el intervalo serial podría tener un valor mínimo de 5 días y un máximo de 19 días, y tomando estos dos escenarios, tendríamos en el primer caso, del lado izquierdo, una población de 10.000 cerdos con un R0 de 9.8, redondeado sería de 10 animales, y un intervalo serial de 5 días. Esto significaría que un solo cerdo infectado y expuesto en esta población de 10.000 cerdos, a los 5 días habría infectado a otros 10 cerdos, estos a su vez a los 5 días siguientes habrían infectado a 100 cerdos y 5 días después se habrían infectado 10.000 cerdos, lo que significaría que esta población de 10.000 cerdos estaría infectada totalmente en un periodo de 20 días post-infección. Y si la población fuera mayor, a los 25 días habrían infectado a 100.000 cerdos y a los 30 días un total de 1 millón de cerdos podrían estar infectados. Lo anterior, asumiendo en estos escenarios una población cerrada, un sistema intensivo con hacinamiento y contacto directo entre los animales y sin ninguna medida de mitigación, control y contención aplicada, lo cual implicaría que en 30 días podrían infectarse 1.111.111 cerdos bajo las condiciones señaladas anteriormente. En el segundo caso, asumiendo la misma población y el mismo R0, pero con un intervalo serial de 19 días, es decir, 14 días más que en el ejemplo anterior, a los 19 días habrían 10 cerdos infectados y a los 38 días 100 cerdos infectados, dando un total de 111 cerdos infectados en 38 días. Esto explica la importancia tanto de la virulencia del virus como su R0 y su intervalo serial en el análisis epidemiológico.
En resumen, podemos decir que la tasa de transmisión de una determinada enfermedad dependerá del valor de su R0 y de su intervalo serial, lo que significa que a menor R0 y mayor intervalo serial, la tasa de transmisión sería menor que a un R0 mayor y un intervalo serial menor, como lo podemos apreciar en esta diapositiva. Hemos hablado del R0 como el número reproductivo básico, que significa cuántos cerdos sanos puede infectar un cerdo infectado. En esta diapositiva, ahora analizaremos lo que es el número reproductivo efectivo o también denominado R, el cual es el producto del R0 por la fracción de la población de cerdos que estaría susceptible a un determinado agente etiológico. Por ejemplo, si hipotéticamente el R0 de influenza porcina fuera de 12, es decir, cada cerdo infectado pudiera infectar a otros 12 cerdos sanos, y esa piara estuviera sujeta a un programa de vacunación donde el 75% de los cerdos realmente estuvieran inmunizados y el 25% susceptibles, el resultado del número reproductivo efectivo o R sería el producto de multiplicar 12 por 0.25, dando un valor de 3, lo que significaría que en esta población un cerdo infectado solo sería capaz de infectar a 3 cerdos sanos o susceptibles. Entonces, para erradicar una enfermedad, R debe ser menor a 1. Cuando el R0 tiene un valor de 1, la transmisión se mantiene estable y la enfermedad se hace endémica. Cuando el valor de R0 es mayor a 1, se produce una epidemia, mientras que si R0 es menor a 1, la enfermedad tiende a ir desapareciendo, como ocurre con adecuados programas de prevención, control y contención del agente etiológico en una población expuesta y bajo riesgo. Entre los factores epidemiológicos involucrados en las epidemias, se deben considerar el agente etiológico, la dosis infectante, el valor de R0, el valor de R y el intervalo serial, así como los periodos de latencia, incubación e infeccioso, la inmunogenicidad del agente patógeno, su virulencia, especificidad, mutagenicidad y, por supuesto, la inmunidad poblacional y las características del huésped y del medio ambiente. Todo vinculado desde el análisis de la triada epidemiológica, la historia natural de la enfermedad y su cadena epidemiológica, así como la estimación de los principales indicadores epidemiológicos de la epidemia sujetos a la estimación de las tasas de morbilidad, mortalidad y letalidad. Y entonces, ¿cómo se origina una pandemia? Bueno, y ahora la pregunta. Entonces, ¿cómo se origina una pandemia? Empezaremos porque existen patógenos en la naturaleza, en el medio ambiente, con diversos grados de incidencia y prevalencia en las poblaciones que afectan. Esto pues crea cierto grado de endemicidad en ciertas poblaciones y en ciertas áreas geográficas determinadas. Estos patógenos endémicos tienen un potencial de poder llevar a cabo ciertas recombinaciones y mutaciones intra e interespecies animales, incluyendo el humano. Estas potenciales recombinaciones y mutaciones pues va a estar sujeta a los diferentes hospedadores primarios, intermediarios y reservorios. De tal forma que un factor adicional puede ser que exista una irrupción y adaptación de estos agentes patógenos a nuevos hospedadores, como es el caso de esas irrupciones de medio ambiente que sufren algunas poblaciones humanas al internarse o incorporarse a nuevos hábitats naturales donde circulan patógenos de otras especies animales y ellos adaptan estos nuevos patógenos a su organismo. Esto nos va a generar, por supuesto, un nuevo patógeno. Pero, no obstante lo anterior, puede ser que este nuevo patógeno se genere a partir de hospedadores primarios, intermediarios y reservorios que
que se manejan intra e interespecies animales dentro de un mismo hábitat natural. Un factor que no debemos de descuidar ni menospreciar ni dejar a un lado fuera de un análisis epidemiológico es el bioterrorismo, en el cual pues puede haber una manipulación de agentes patógenos mediante procesos de recombinación y o mutaciones de los mismos a fin de que estas nuevas recombinaciones y mutaciones generen un nuevo agente patógeno para causar daño en la población expuesta. Una vez que existe un nuevo patógeno en el medio ambiente, habrá que evaluar cuál es la población expuesta y susceptible a ese nuevo agente patógeno. Para esto será necesario que analicemos la interacción entre la tríada epidemiológica, es decir, entre el agente etiológico, el hospedero y el medio ambiente, todos los factores que ya vimos anteriormente. Adicionalmente, empezar a conocer, porque si es un nuevo patógeno, habrá que empezar a identificar esta interacción, pero también para conocer su historia natural de la enfermedad. Y por supuesto, también interpretar y conocer cuál es la cadena epidemiológica para que se transmita este nuevo agente patógeno a una nueva población susceptible y expuesta al mismo. Por supuesto, al haber un incremento de estos casos, de estos nuevos casos de enfermedades de un nuevo agente patógeno del cual no se esperaba, pues un solo caso pues genera un proceso epidémico en el cual tenemos que considerar cuáles van a ser las medidas contraepidémicas que se adoptarán por la parte sanitaria, ya sea en salud pública o en salud animal, en el cual estas medidas sanitarias o contraepidémicas tendrán que estar sujetas a conocer cuál es el R0 de este nuevo agente patógeno, su intervalo serial y por supuesto su R. Posteriormente, conforme a los canales de comercialización al proceso de globalización, este nuevo agente patógeno pues va a diseminarse a otros países e incluso a otros continentes, lo que por supuesto pues va a generar una nueva diseminación a nivel mundial de mayores magnitudes, ocasionando lo que conocemos como una pandemia. Pero por otro lado, estos agentes patógenos endémicos no necesariamente tienen que sufrir mutaciones y recombinaciones para generar un nuevo agente patógeno. Ellos por sí mismos pueden también llevar a cabo un incremento de casos por arriba de lo esperado. Cuando algo falla en esa población expuesta, es decir, que su inmunidad se decrece o que hay exposición a nuevas poblaciones totalmente susceptibles y que esto pues va a generar, por supuesto, un proceso también epidémico. Esto ya vimos que para identificar esta epidemia dentro de patógenos endémicos es necesario elaborar un canal endémico para identificar cuáles son los picos epidémicos que sufre ese patógeno endémico a lo largo del análisis de un año o del año bajo estudio. Ahora la pregunta es, ¿podemos predecir una pandemia? Por supuesto que sí, pero necesitamos elaborar un modelo epidemiológico y matemático que sea acorde a la dinámica biológica epidemiológica y no solo a un modelo matemático. ¿Cómo se modela una pandemia? Podemos utilizar varias metodologías y modelos que pueden ir desde simples a complejos, como sería el caso de un modelo SIRS, conformado por 3 etapas del hospedero que van de susceptible, infectado y recuperado o muerto, hasta modelos muy complejos epidemiológica y matemáticamente hablando. En la mayoría de los casos, los modelos son determinísticos y solo algunos son estocásticos, siendo estos últimos donde se aplican modelos probabilísticos de la dinámica biológica. En la modelación epidemiológica debemos incluir las características del agente patógeno involucrado en la pandemia.
así como las características de la población expuesta, susceptible y, por supuesto, los factores medioambientales involucrados. Este es un ejemplo hipotético de la probabilidad de introducción de agentes patógenos en la porcicultura nacional, mediante la importación de cerdos vivos procedentes de un país afectado por agentes etiológicos y exóticos para México. Observamos la dinámica biológica de ocurrencia, de introducción, establecimiento y diseminación de agentes patógenos a través de las diferentes etapas de este modelo CIRS, en este caso, que corresponderían a susceptible, infectado y recuperado o muerto, y donde vemos la interacción entre las diferentes variables epidemiológicas necesarias para reproducir lo que podría ser este proceso dentro de un mecanismo biológico en la naturaleza. Es decir, conjuntamos lo que son la cantidad de ceros importados, la prevalencia esperada, su origen, la población expuesta y por supuesto algunos factores epidemiológicos como serían la duración de la enfermedad, la tasa de transmisión, las fracciones susceptibles expuestas a estos patógenos, lo que sería la duración del periodo infeccioso, la probabilidad de transmisión, la tasa de contacto, el valor esperado de R0 y de R, así como la tasa de reproducción que estaría influenciada, pues por supuesto por el valor de R, pero también por el tiempo de reacción sanitaria, es decir, qué tan rápido va a reaccionar la autoridad sanitaria, cuánto tiempo va a durar la vigilancia y las medidas sanitarias aplicables, si va a haber reducción en estas medidas de contención, de mitigación de riesgo, y todo eso nos va a generar lo que es la tasa de reproducción y por supuesto nos va a reproducir pues la afectación que podría haber de la población susceptible, cuántos se van a infectar, cuántos se van a recuperar o incluso morir, considerando su tasa de letalidad, mortalidad, etcétera. Y cuántos animales estarían activos, es decir, infecciosos, cuántos morirían potencialmente, ¿no? Muchas gracias por su atención. Con esto yo concluyo mi presentación y espero haber cumplido con sus expectativas para esta plática. Gracias nuevamente.